Bienvenidos a su programa El Valor de Ser Católico, la Radio Católica y los Valores de México, con lo más destacado en religión y valores, en la voz experta de profesionales. Aquí iniciamos. México, ponte de pie, arranca al cielo, una lluvia de paz, un poco de consuelo. Sean todos bienvenidos a este su programa, El Valor de Ser Católico. Pues como cada emisión nosotros lo recibimos aquí muy gustoso. Nuestro querido diácono Gerardo, Miguel Bustos y una servidora, Iraida Galván, los vamos a acompañar durante toda esta hora, y para nosotros pues es muy importante saber si te están gustando los programas, qué tema te gustaría que tocáramos en próximas emisiones. Y bueno, todo esto nos lo puedes hacer llegar vía WhatsApp, así que ojalá que nos puedas decir de dónde nos estás escuchando y qué temas te gustarían escuchar en las próximas emisiones. Pues como siempre vamos a dar inicio a este programa con la oración que nuestro querido diácono nos tiene preparado para el día de hoy, así que si estamos listos, pues vamos a dar inicio. Con mucho gusto, mi querida Iraida, mi querido Miguel, querido José Luis, queridos radioescuchas, gracias Dios que nos permites una vez más estar aquí reunidos en este domingo dedicado al Señor, dedicado a Dios, dedicado a la familia, dedicado a la meditación, a la paz, a la contemplación. Gracias por estar ahí y bueno, Señor, te pedimos que nos ilumines para que este programa pues no seamos nosotros los que hablemos, sino seas tú a través de nosotros que lleve el mensaje que quieres que todos escuchen. Bueno, pues los invito a ponernos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tarde te amé, oh eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenía lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siendo hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Toda mi esperanza no estriba, sino en tu muy grande misericordia, de lo que mandas, y manda lo que quieras. Amén. Pues bellísima oración de San Agustín, este doctor de la Iglesia, que en esta oración pues deja plasmada toda su sabiduría. Frases icónicas aparecen en ella, y precisamente una que me gusta mucho es este tarde te amé, que yo creo que alude precisamente al arrepentimiento más grande que podemos tener nosotros como cristianos, como católicos, ese arrepentimiento que viene precisamente de haber dejado tanto tiempo sin disfrutar del amor de Dios. Entonces, pues la verdad es que hoy tenemos un programa muy importante, porque, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de una parábola en boca de nuestro Señor Jesucristo que, pues, la verdad nos deja mucho que pensar, porque primero que nada alude, obviamente, a los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a todas estas autoridades judías, pero también nos sirve a nosotros porque en la actualidad hay una gran carencia, hay pocas ganas de Dios. Y aquí es donde podemos hacer nuestro lo que vamos a platicar hoy. Y esta es la parábola precisamente de la invitación a la boda del Hijo, a la boda del Hijo del Rey. Y aquí pues hay mucho que platicar, mi querido Gerardo, hay muchas figuras que aparecen, que estaría muy bien irlas desmenuzando poco a poquito, querido Gerardo. Pero antes de eso, mi querido Miguel, me gustaría que el auditorio conociera o entendiera perfectamente lo que significa
parábolas, porque precisamente nuestro Señor, como ya hemos oído en los domingos anteriores, habla en parábolas. ¿Y qué significan las parábolas? ¿Por qué nuestro Señor habla en parábolas? Y fíjate que la parábola significa narración breve y simbólica de la que extrae una enseñanza moral. Así pues, Jesús enseña a la gente por medio de los relatos breves llamados parábolas. El enseñar con parábolas le posibilitaba a Jesús revelar grandes verdades a los que estaban espiritualmente preparados para recibirlos y al mismo tiempo ocultar estas verdades a los que no estaban preparados para recibirlos. Aún fíjate, la persona espiritualmente preparada, tanto el día de hoy como en aquel entonces, debe de meditar y orar para llegar a comprender las parábolas del Salvador en toda su amplitud. Esto es en realidad una bendición, puesto que cuando recibimos respuesta por medio del Espíritu, por lo general lo recordamos mejor y durante mucho más tiempo. Y por último, mi querido Miguel, mis queridos radioescuchas, Jesucristo enseñó más de 50 parábolas que se pueden encontrar en los evangelios sinópticos, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y bueno, mi querido Miguel, con este preámbulo, pues creo que podemos empezar a ponerle nombre precisamente a todo lo que en esta parábola, o por lo menos en la primera parte de la parábola, aparece. Y como podrás ver, mi querido Radio Escucha, pues está precisamente el rey como figura principal. ¿Y quién es el rey? Pues es... Pero ¿sabes qué me gustaría, querido Gerardo? Voy a permitirme leerla porque vale la pena que la leamos despacito para después nos hagas favor de ir identificando cada uno de los personajes que aquí aparecen, ¿ok? Vamos a leer precisamente Mateo 22, 1 a 14, y dice así: de nuevo tomó Jesús la palabra y les habló en parábolas. Se parece el reino de Dios a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para avisar a los que ya estaban convidados a la boda, pero estos no quisieron acudir. Volvió a enviar criados, encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado los terneros y los cebones, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a su finca, otro a sus negocios, los demás echaron mano de los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera y envió tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a su ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que estaban convidados no se lo merecían. Id ahora a las salidas de los caminos, y a todos los que encontréis, invitadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que se encontraran, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, reparó en uno que no iba vestido de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro no despegó los labios. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque hay más llamados que escogidos. Muy, muy dura esta parábola, muy complicada. Muy fuerte. Hay inclusive, querido Gerardo, quien me ha dicho: entonces, Diosito quiere que andemos muy bien vestidos. Créeme, ha habido gente que me dice así, cuando se oye esto de que de no ir vestidos propiamente. ¿Qué nos puedes comentar, querido Gerardo, al respecto de esta parábola complicada, pero muy, muy cierta? Bueno, mira, vale la pena sí desmenuzarla, irnos por parte, como diría el descuatizador. Es decir, mira, esta parábola, mi querido radioescucha, está dividida en dos parábolas. Vámonos por la primera parte, porque si te darás cuenta, la primera parte, los primeros versículos de la parábola, pues es una analogía precisamente de las parábolas de los domingos anteriores, porque esto lo hemos estado escuchando
en los domingos anteriores. Y tú me dirás, qué barbaridad del reino, cómo lo están mencionando. Y existe un rey, y existe un viñador, y existen cosas muy parecidas, son análogas. Y bueno, vamos a ponerle nombre como en una puesta de teatro, pues a los diferentes actores para que nosotros podamos entender mejor de qué se trata esto. Estamos hablando de la primera parte de la parábola, algo así como del versículo 1 al versículo 10. Bueno, ahí tenemos al rey que sale, sale como actor principal, y este actor principal pues es precisamente Dios. El banquete de bodas es precisamente la felicidad mesiánica. Acuérdate que esa esperanza mesiánica que estaban esperando de Jesús, bueno, no de Jesús, que estaban esperando los judíos para que se les apareciera una vez más profetas que realmente llenaran esa ansia, esa necesidad, esa esperanza mesiánica, ese Dios que les conceda pues lo que estaba necesitando, lo que tú y yo también necesitamos hoy en día, es la esperanza mesiánica, que Jesús se manifiesta a su manera, a su forma, no precisamente o no de acuerdo muchas veces a lo que nosotros queremos, mucho ojo, a su manera. Entonces es la felicidad mesiánica, ya que el Hijo del Rey es precisamente el Mesías. Los invitados son los profetas y los apóstoles. Los invitados que hacen caso omiso de ellos o los ultrajan son precisamente los judíos, o somos tú y yo, mis queridos hermanos, en nuestra época. Los que son llamados de los caminos son los pecadores y los gentiles. Es precisamente el incendio de la ciudad, es la ruina de Jerusalén. Y bueno, hasta aquí, precisamente, mi querido Miguel, esta primera parte de la parábola, que alude como esa analogía precisamente a las parábolas que en domingos anteriores hemos escuchado con los campos de la vid. Pues llama la atención, querido Gerardo, el énfasis que se hace durante varios escritos, perícopas de Mateo, precisamente aludiendo a lo mismo. Y esto denota que tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque de diferentes perspectivas, utilizando diferentes alegorías, pues Mateo nos está llamando en estas parábolas a entender algo. Y lo primero que podemos entender es que hay un rey, un Dios, que te quiere a ti y a mí, que nos está llamando. Esto es toral en toda la parte yo diría que en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento es muy importante reconocer que tenemos un Dios que es amor, y que precisamente, así como el padre del hijo pródigo, nos está esperando con los brazos abiertos, nos está hablando, es más, nos está mandando a llamar, y manda a llamar al pueblo de Israel primero como primer elegido, pues con los profetas, estos profetas que desafortunadamente no encontraron buen final, no pudieron hacer su tarea, e inclusive muchos de ellos terminaron apedreados, terminaron muertos. Entonces, pues queda aludido en esta parábola del día de hoy, también en la parábola del domingo pasado, cuando estos viñadores malos matan también a sus emisarios. Pero resulta que el Padre insiste de tal forma que cuando ve que los primeros elegidos, llámese el pueblo judío hace 2000 años, hoy podemos llamar a aquellos miembros de la Iglesia Católica, porque es importante hacer esta analogía, porque si no nos quedamos nada más con que hay que malos los fariseos de hace 2000 años. No, hay que traer y actualizar todo esto que nos están diciendo las parábolas para no incurrir en los mismos errores que incurrieron ellos. Entonces, querido hermano, querida hermana, pues resulta que pues los primeros llamados, que podríamos decir en el tiempo de Jesús, pues era el pueblo judío, hoy somos todos los bautizados. Y viene a mi mente un libro maravilloso de Pepe Prado, que se dice que se llama Ir y evangelizar a los bautizados. O sea, fíjate, está hablando de que muchos bautizados andamos lejos, muy, muy lejos. Entonces, parte de nuestra misión, mi querido Miguel,
¿sí? Jesús nos pide que vayamos por todo el mundo y Pero fíjate, pero por los bautizándolos a todos. Pero ir por los bautizados, querido Gerardo, o sea, los que ya se supone que somos parte del pueblo de Dios, así como en su momento los judíos, resulta que tenemos que ser llamados otra vez. Pero no nada más tenemos que ser llamados otra vez, sino que tenemos que aprender de los errores de los anteriores, tenemos que aprender del mensaje que nos da esta parábola para dos cosas. Para primero que nada asistir al llamado y dejar de poner pretextos. Y aquí es bien importante entenderlo, porque dice aquí que unos se fueron a sus tierras, que otros se fueron a sus trabajos. ¿Cuántos de nosotros no dejamos de ir a misa el domingo a las 12? Y no por tierras ni por trabajos, sino simple y sencillamente porque es el fútbol, por ejemplo. Y no te estoy diciendo que sea malo el fútbol, pero ¿cuántos pretextos pequeños ponemos para no asistir al llamado de Dios? Y es que este llamado de Dios es importantísimo, porque no es asisto al llamado para que no me castigue, como parece decir esta parábola, sino es asisto al llamado porque el llamado va a ser gozo. Y aquí vale la pena que analicemos algo. Imagínate qué hubiera pasado si aquellos que fueron los convidados, los primeros convidados, hubieran asistido y hubieran disfrutado de la fiesta. Hubiera habido un gran gozo. Ojo con esto, porque luego caemos en quererlo hacer como que es de miedo. Te matas si no vas. No, es goza otra si vas. analogía de que los primeros no precisamente serán los primeros, ¿no? Los últimos pueden ser los primeros. Así es, querido Gerardo. Entonces, fíjate qué hermoso descubrir esta parábola, pero vela desde otro sentido. No es, si no vas a misa, te va a castigar Diosito. No, si no vas a misa, te estás perdiendo del gozo de un banquete. Así es. La Eucaristía, banquete privilegiado, cuerpo de Dios que podemos hacer nuestro para que Él nos vaya convirtiendo en Él mismo. Entonces, pues importante ver esto, querido Gerardo. Por supuesto, mi querido Miguel, y fíjate qué interesante, porque en esta parte de la parábola sí nos habla de que pues el rey está gozoso porque está entusiasmado por la boda de su hijo y está preparando un gran banquete y invita a todos. Y la respuesta es escalofriante, nadie me atiende. Inclusive los mensajeros son golpeados, son ultrajados, son maldichos, en fin, ¿sí? Y él no se da por vencido, al contrario, él sigue insistiendo, y este es un mensaje de esperanza. Pero sí, fíjate qué importante es esto, o sea, los emisarios están aludiendo totalmente a los profetas. Entonces, querido Gerardo, nos estabas diciendo. Sí, que aunque lo vemos muy oscuro, aunque el panorama y en la misma parábola nos lo marcan como un lugar, un episodio, un momento demasiado oscuro, o sea, Dios da todo y nadie responde, aún allí todavía hay esperanza. Y esto es algo que lo podemos trasladar a nuestros días y a tu vida y a la mía, mi querida hermana, mi querido hermano, porque sí, hay momentos de mucha oscuridad que estamos viviendo a nivel personal y a nivel mundial. Tú puedes ver muchos signos y decir, válgame Dios, pues ¿qué es lo que está pasando? Estamos ya al final, ¿lo que pasa? Ahora sí que, ¿quién nos va a salvar? Y Dios dice, soy yo el que te voy a salvar, no tengas miedo, continúa adelante, ten fe, predica el evangelio, predica mi palabra, bautiza, sigue adelante, no te preocupes. Te estoy yo cuidando. Y este es un mensaje lleno de esperanza, lleno de amor, que de repente nuestros oídos y nuestra vista humana, pues no lo captan porque estamos hundidos en 20,000 cosas, en 20,000 asuntos, en 20,000 cosas que nos hacen vivir en tinieblas y nos hacen vivir en la sordera. Y entonces es cuando el Señor dice, Éfeta, que se abra tu vista, que se abra tu oído, porque yo estoy presente. Y cuando yo estoy presente es porque te estoy acompañando, te estoy cuidando y no voy a permitir, fíjate bien, que te suceda nada que no puedas resolver, porque yo mismo te voy a dar las herramientas para que lo resuelvas. Entonces, en este momento, mi querido Miguel, mi querido Radio Escucha, mi querida Igaída, de la parábola, nos marca un momento
si tú lo puedes ver, muy difícil, pero también un momento muy esperanzador. Y es precisamente, mi querido Miguel, donde empieza esta segunda parábola, o esta parábola complementaria de la primera, donde habla precisamente de esta persona que sí acude a la boda, pero acude sin la vestimenta de boda. Y si lees tú la parábola otra vez, en esta parte, este versículo del 11 en adelante, híjole, pues le va muy mal a este cuate que no se le ocurrió ir bien vestido. Lo corren, no solamente lo corren, sino que lo atan de pies y de manos y lo echan para afuera de una manera totalmente poco digna, pues, ¿no? Y es un llamado muy fuerte de nuestro Señor para que nosotros rectifiquemos nuestro camino. Acuérdate, Dios no castiga, Dios te corrige. Dios quiere tu salvación. Esta es una parte maravillosa de la cual yo me aferro y te invito a que tú te aferres. Dios quiere la salvación de tu vida y de la mía. Dios quiere la salvación de buenos y de malos. Dios quiere la salvación de los que lo persiguen y de los que lo siguen. Dios quiere la salvación para todos. Como dicen por ahí, el sol sale para todos, el sol sale para todos los días, efectivamente, para los buenos y para los malos. Bueno, pues es una oportunidad más para que se pueda corregir el camino, para que nosotros podamos entrar en sensatez y no ser esos insensatos de parte del Señor y darle realmente el lugar que corresponde en nuestras vidas. Enseñar a los demás su palabra, enseñarles a los demás su camino, enseñarles a los demás esa vida que tú y yo llevamos, que es una vida de felicidad, que es una vida de plenitud, es una vida en fe y en esperanza. Mi querido Miguel, pues mira, ahondar sobre esto que es este personaje misterioso que se cuela, vamos a decir, a la fiesta y que dice el rey, que lo identifica como que no va debidamente vestido, pues alude a muchas cosas y pues sabemos que la palabra de Dios es palabra viva y tiene muchos significados. Hay uno que a mí me gusta mucho y es precisamente el de la culpa, querido Gerardo, querido Radio Escuchas. Fíjate que se habla de esta imposibilidad de entrar al banquete, a este banquete, si todavía traes culpa. Fíjate que tenemos un Dios que todo lo da, un Dios que está esperando para darnos todo lo que Él quiere darnos, que todo es bueno. Pero hay una culpa en nosotros, la culpa nos impide recibir lo que Dios manda, precisamente porque nos sentimos indignos de su bendición. Entonces, esta analogía me gusta porque fíjate que dice que le dice el rey, le dice, oye, ¿por qué no veniste bien vestido? Y él no abre los labios. Y si tú encuentras un paralelismo en esto, pues lo puedes encontrar ni más ni menos que con Judas el Iscariote. Fíjate que tanto Pedro como Judas, pues en su momento negaron a Jesucristo, lo traicionaron. Pero resulta que pues Judas no abrió los labios, no pidió perdón, no se acercó a la infinita misericordia de Dios. Simple y sencillamente siguió cargando esta culpa que lo llevó al suicidio. En cambio, Pedro, precisamente modelo de nuestra iglesia, es una iglesia que comete errores sin duda, pero que confía en la infinita misericordia de Dios, y es ahí precisamente donde podemos tomar testimonio de todo esto que nos va vislumbrando esta parábola a veces complicada. Pero vamos a un corte. Así es, tenemos que hacer esta pausa comercial, pero continúa con nosotros en contacto a través de nuestro WhatsApp. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Estás en tu programa El Valor de Ser Católico. Regresamos. El Santo Rosario es un arma poderosa de unidad a la familia y en estos tiempos de protección ante el COVID-19, participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México. 12 millones de personas que rezarán diariamente el Santo Rosario. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Visita nuestra página web rosariopormexico.com.
¿Quieres conocer más acerca de la Biblia? No te pierdas el programa del diácono Gerardo Oeller todos los jueves a las 8 de la noche en el Facebook de @El Valor de Ser Católico. El Valor de Ser Católico, en alianza con Radio María, trae para ti Teología para Todos, con temas de evangelización, catequesis, espiritualidad, sagradas escrituras, arte sacro, teología y mucha reflexión. Acompáñeme y hagamos juntos Teología para Todos. con Roberto O'Farrill, todos los domingos a las 8 de la mañana por esta estación o en elvalordesercatólico.com. Para que tus eventos no queden solo en tu memoria, contamos con estudio de audio y video profesional, sonorización de eventos, creación y mantenimiento de estaciones de radio por internet, comerciales de radio y televisión, videos corporativos y mucho más. Contáctanos WhatsApp al 5554 32 29 13 o al correo locutoresymas@hotmail.com. Tu mejor opción.